A modo de resumen, ¿no? A modo de resumen, hemos explicado en la ruta de Eliseo, en los sermones anteriores, de que el profeta, en los tiempos de los reyes, en el Antiguo Testamento, pero específicamente en el tiempo de los reyes, ¿qué tipificaba? ¿Alguien se acuerda? La presencia de Dios. Un profeta tipificaba la presencia de Dios. Y antes de Eliseo estuvo Elías, que era un gran profeta. Quien luego lo sucedió fue su discípulo. ¿Cómo se llamaba ese discípulo de Elías? Eliseo. Muy bien. Pero para eso, para convertirse en su discípulo y para convertirse en el profeta que Dios necesitaba para este tiempo, necesitó salir de Gilgal. ¿Se acuerdan lo que significaba Gilgal? Comodidad. Gilgal significaba comodidad. Y para eso, y para convertirse en un gran profeta, Eliseo tuvo que salir de su centro de comodidad y llegar incluso hasta Jericó para ver la mano de Dios obrar en su vida. No solamente para que la presencia de Dios estuviera con él, sino que para que la presencia de Dios obrara en medio de él. Porque una cosa es tener a Dios en tu corazón y otra cosa es que cuando Dios empieza a obrar en medio de tu vida y las cosas comienzan a suceder, es un paso de fe mayor, es un paso de fe mucho mayor, es salir de tu centro de comodidad, es pasar de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán. Recordamos que Jordán es el lugar, es el tiempo, es la temporada donde las cosas comienzan a suceder. Luego, al llegar al Jordán, Elías le traspasó el manto profético y la presencia de Dios reposó en Eliseo. Luego, más adelante, Eliseo estuvo con la viuda pobre, ¿qué era lo que tenía la viuda pobre? ¿Alguien se acuerda? Aceite y una sola vasija, una sola jarra, ¿no? Eso es lo único que tenía. Eliseo mandó a que se consiguiera la mayor cantidad de vasijas y ocurrió un milagro. El aceite no se terminó hasta que estuvieran todas las vasijas llenas de aceite. ¿Qué simbolizaba el aceite en el Antiguo Testamento? La presencia de Dios. El aceite tipifica la presencia de Dios también. Y hubo una palabra profética, y hubo una palabra que nosotros también tomamos, y es que, como Iglesia Hogar, y es que el aceite no va a cesar hasta que todos reciban de ese aceite. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una palabra que tomamos como Iglesia Hogar. El aceite no va a escasear, el aceite no va a cesar hasta que todos reciban la llenura del Espíritu Santo, hasta que todos reciban la presencia de Dios. Y hoy vamos a ver 4 cosas que debemos tener para construir una habitación permanente. Creo que esta palabra es la que más ha predicado en mi vida. Creo que Dania ya la he escuchado 1 o 2 veces, no recuerdo bien. Pero la he escuchado, ¿no? Entonces vamos a irnos a Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 17, y lo vamos a leer en Nueva Versión Internacional, NTV. Segunda de Reyes. Capítulo 4, del 1 al 17. Y si lo encontró, me dice amén. Y si no tiene esa versión, también la puede leer acá. Y leemos en el nombre del Señor. Y dice así. Tiene como título Eliseo. Espérenme un momento. Sí. Eliseo ayuda a una viuda pobre. Y dice así. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo... No, me equivoqué. Es desde el 8, perdón. Desde el 8 al 17. Eliseo y la mujer de Sunem. Dice así. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí
le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Versículo 10. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giezi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giezi: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giezi: ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giezi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esta fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Te pedimos que esta palabra, Señor, provoque, Señor, en nosotros un despertar, provoque, Dios amado, provoque algo en nosotros, provoque frutos, Señor amado. Te lo pedimos, Dios, que cause un efecto, Dios, en nuestras vidas, papá, que nosotros podamos dimensionar que tu presencia está para nosotros, que tu presencia está para nosotros, para actuar en este tiempo, en medio de donde nosotros vivimos, Dios. Amamos tu presencia, queremos más de tu presencia y queremos aprender más acerca de cómo se mueve tu presencia, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y como le estaba contando, hay 4 cosas que debemos tener para construir una habitación permanente. 4 cosas que nosotros debemos tener para que la presencia de Dios no solamente sea una visita, sino que esté permanentemente con nosotros. ¿Cuántos han sentido al Señor? ¿Cuántos de acá han sentido a Dios? ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor? ¿Y cuántos se han dado cuenta que ustedes han vivido solamente de visitas, pero no han hecho un hogar permanente? Fíjense qué interesante, ¿no? Y aquí nos vemos que Eliseo cuenta la historia en el capítulo 4, versículo 8 en adelante, de que Eliseo de vez en cuando iba a Sunem. Y cada vez que iba a Sunem, se quedaba en la casa de esta mujer, la mujer sunamita. Una mujer sunamita, es decir, una mujer de Sunem, ¿no? Y hay algo interesante porque cada vez que Eliseo iba a comer a su casa, ella percibía algo. Y le contaba a su esposo y le dice: ¿te das cuenta de que este hombre que viene a comer acá es un santo hombre de Dios? Le dice esta mujer. Entonces, y aquí viene lo clave, ¿no? Y aquí viene lo clave. Entonces, vamos a leer los versículos claves. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Fíjense que la mujer de Sunem era una mujer que ella se daba cuenta en donde estaba la presencia de Dios. Se daba cuenta que cada vez que estaba Eliseo, que cada vez que Eliseo visitaba su casa, la presencia de Dios estaba en su casa.
Entonces ella no solamente le bastó una visita de Eliseo, sino que ella dijo y tomó la iniciativa, porque la iniciativa parte de la mujer de Sunem. Fíjense, construyamos un pequeño cuarto, una habitación, y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Repitan conmigo: una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Es decir, la mujer sunamita decide construir una habitación y poner 4 elementos dentro de esta habitación. Y estos 4 elementos van a tipificar algo en el Antiguo Testamento. Estos 4 elementos van a tipificar cosas que nosotros debemos tener para construir una habitación permanente. Y la primera es, ¿cuál es? La cama. La cama. ¿Qué representa la cama? Digo yo, ¿no? Fíjense que en el Antiguo Testamento la cama tipifica el reposo, el descanso. Tal vez para nosotros también la cama tipifica el descanso, simboliza el reposo. No hay nada como nuestra cama, ¿no? No es como dormir en nuestra cama. Entonces representa el reposo. Fíjense que cuando nosotros reposamos, también esto significa la fe que le tenemos a Dios, la confianza que tenemos en Dios. Cuando decidimos confiar, le estamos diciendo a Dios que a pesar de que yo no pueda tener todo bajo control, he decidido confiar en ti. Decido confiar en tu provisión. Decido confiar en que Dios abrirá un camino. Decido confiar en que Dios me sostendrá en tiempos difíciles. Decido confiar en que Dios sostendrá mi matrimonio, sostendrá mi familia. Decido confiar en que Dios llamará también a mis hijos, no solamente a mí, sino que también Dios llamará a mis hijos, Dios llamará a mis padres, Dios llamará a mis hermanos. ¿Cuántos lo creen? Entonces, nosotros vivimos en una atmósfera de fe. Necesitamos vivir en una atmósfera de fe, en todo lo que hacemos, en el trabajo, en las decisiones familiares, en todo lo que hacemos, nosotros debemos vivir bajo una atmósfera de fe. Porque cuando nosotros creemos en Dios, no solamente creemos, sino que le creemos lo que Él dice, entonces en nosotros hay descanso. Entonces nosotros comenzamos a experimentar el reposo. Creo que debemos ser conscientes del reposo, y el pueblo de Israel era muy consciente del reposo. De hecho, uno de los primeros mandamientos que Dios le va a dar al pueblo de Israel va a ser, en los 10 mandamientos, va a ser el día de reposo, ¿cierto? Ellos le van a llamar el Sabbat, ¿no? O el Shabbat. Entonces, cada vez, y esto lo hacen hasta el día de hoy los israelitas, cada vez que cae el ocaso el día viernes, comienza el Shabbat para ellos, y ellos dejan de hacer todo tipo de actividades, todo tipo de trabajo, ¿no? Entonces, cuando cae el ocaso del sol, el pueblo de Israel hasta el día de hoy no trabaja, y eso dura hasta el ocaso del día sábado. Fíjense que es tan serio el descanso para los judíos que incluso hasta el día de hoy se practica el año del jubileo. No sé si han escuchado el año del jubileo. Y el año del jubileo son 7 ciclos de 7 años, ¿no? 7 ciclos de 7 años. 7 por 7, 49. Entonces, en el año, a cada 50 años, después de que pasan estos 7 ciclos de 7 años, es decir, a cada 50 años, el pueblo de Israel se toma un año sabático literal. En ese año, el pueblo de Israel liberaba a todos los esclavos, perdonaba la deuda a todos los que estaban endeudados, y dejaba la tierra descansar por un año. No había siembra en todo ese año. Esto era
en un ciclo de 7 años, ¿cierto? 7 ciclos, perdón, 7 ciclos de 7 años. 7 por 7, 49. Entonces, en el año del jubileo, como les decía yo, liberaban a los esclavos, perdonaban las deudas y dejaban la tierra descansar. Porque incluso ellos entendían que aún la tierra necesitaba descanso. Este año, para ellos, representa, hasta el día de hoy, reposo y reconciliación. No solamente una reconciliación presente, no solamente un reposo presente, sino que un reposo futuro y una reconciliación futura. Esto apuntaba directamente a que ellos confían en que un día iba a venir el Salvador del mundo, el Mesías, y el año del jubileo representa un reposo eterno, una reconciliación eterna, ¿no? Pero sabemos que esto es serio, sabemos que el descanso es necesario, sabemos que el Sabbat es necesario. Fíjense que los 10 mandamientos son creados no para beneficio de Dios, sino que para beneficio de nosotros. Para beneficio de nosotros. Para que nosotros nos veamos beneficiados por los 10 mandamientos. Y nosotros, cuando sabemos reposar una vez a la semana, hay descanso. Le estamos diciendo al Señor: Señor, nosotros confiamos en ti. Le estamos diciendo, cada vez que descansamos, le decimos: Señor, nosotros... No es solamente una cuestión física acá. Le estamos diciendo, con todo lo que tenemos y somos, nosotros descansamos. Señor, confiamos en ti. Señor, nosotros vamos a dejar un día, y tal vez no es que sea necesariamente el domingo, porque muchas veces los días domingos hay gente que trabaja, o hay gente que no. Pero tienes que buscar un día en el cual tú descanses, en el cual tú dejes de hacer las cosas que haces y te dediques a descansar, y te dediques a reponer fuerzas, y te dediques a darle gracias al Señor. La palabra del Señor dice, y creo que lo habíamos predicado en otro momento acá, ¿no? Dice: Jehová es mi pastor. Un salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando nosotros creemos que el Señor es nuestro pastor, entonces entramos en esos delicados pastos que el Señor nos dice, ¿no? Es decir, muchas veces la falta de reposo es por falta de fe. Entonces nosotros entendemos que la cama es necesario para construir una habitación permanente. El saber descansar, el saber confiar en Dios es parte de una habitación permanente. ¿Saben por qué? Porque nosotros, cuando oramos y cuando invertimos tiempo en Dios, nosotros entendemos que este tiempo no es perdido, no está perdido, no es un tiempo que perdemos, es un tiempo que ganamos. Podemos estar haciendo cualquier otra cosa, pero estamos orando, estamos dándole gracias a Dios, estamos haciendo cosas por fe. Gloria al Señor por eso. El segundo elemento que presenta la tsunamita para construir una habitación permanente es la mesa. Y la mesa representa la comunión y el servicio. La mesa representa la comunión. Cada vez que nosotros nos sentamos en una mesa, lo que hacemos aparte de comer es comunicarnos, es poder hablar con nuestra familia. Muchas veces el único tiempo que tenemos en familia es el tiempo de mesa. Es el tiempo en donde nos servimos un plato para comer, pero sabemos que es más significativo para nosotros porque no solamente comemos, sino que también aprovechamos de compartir. Entonces la mesa representa la comunión y el servicio. Fíjense que una palabra que les compartía en la semana, y justamente también está en un salmo, y es que necesitamos echar raíces en la iglesia. Necesitamos echar raíces en una iglesia. Salmo 92, del 13 al 14, dice que somos trasplantados a la casa del Señor. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Trasplantados. ¿Han trasplantado una plantita? La sacan de un lugar y la ponen en otro lugar. La sacan de un macetero y la ponen en otro macetero, ¿no? Con cuidado.
Y sabemos, para los que nos gustan las plantitas, sabemos que eso significa ciertos cuidados también, ¿no? Tenemos que conocer la flor, la planta y saber cómo es la forma que necesitamos para plantarlo, ¿no? Entonces necesitamos tierra, necesitamos agua, ¿no? Exactamente. Una vez que la sacas, necesita ser trasplantada para que pueda echar raíces, ¿no? Y el versículo 14 dice, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Entonces, cuando te comprometes, cuando echas raíces en una comunidad de fe, cuando te comprometes, cuando desarrollas relaciones sanas, saludables, y cuando te dejas edificar y edificas a otros, entonces crecemos como iglesia. Entonces, de repente nos encontramos con gente que va de una iglesia a otra, ¿no? Y no echa raíces en un lugar. Va de una iglesia a otra, probando, viendo por acá, por allá, pero nosotros entendemos que necesitamos echar raíces en una iglesia porque cuando echamos raíces desarrollamos relaciones. Y cuando nos relacionamos, crecemos. Crecemos emocionalmente incluso, ¿no? Crecemos espiritualmente y vamos buscando el propósito juntos. Fíjense que el otro punto de la mesa es el servicio. Y hay algo que yo he podido experimentar en este tiempo, hace ya años, y es que a los que Dios capacita es a los que ya están sirviendo. A los que Dios capacita son a los que ya están sirviendo. Y no me refiero necesariamente que sirvan en un puesto en la iglesia, sino que sirvan con todo lo que tienen y con todo lo que son. Porque nosotros no solamente servimos acá cada vez que nos juntamos, sino también podemos servir en nuestras distintas labores. Entonces, Dios capacita a los que ya están trabajando. Dios capacita a los que ya están con la pala, ¿no? Entonces, iglesia, es tiempo de que nos pongamos el overol, porque Dios va a capacitar a aquellas personas que ya tienen el overol. Dios capacita a los que ya tienen las manos sucias. Dios capacita a los que ya tienen las manos sucias. Entonces, la persona que quiere dones, que desarrolla dones, es la que está trabajando. Cuando tú pides un don al Señor, el Señor te va a decir, trabaja. Trabaja. ¿Quieres dones? Trabaja. Sirve. Lidera. Eso te va a decir el Señor, ¿no? ¿Quieres dones? Sirve. Sirve en tu iglesia, sirve en tu comunidad. Es así. La forma de Dios es así. No es que Dios te va a dar un don y una vez que tú ya tengas el don, ahí sí que ahora voy a servir porque ya tengo el don, ¿no? Qué fácil sería así, que yo ya tengo el don y que ahora puedo servir porque ya tengo el don. Entonces muchas veces nosotros no sabemos ni qué don tenemos, pero estamos ahí sirviendo, estamos ahí, queremos ayudar, queremos servir, queremos mostrar lo que Dios nos ha dado, queremos mostrar el amor de Dios que nos ha dado, y Dios va a empezar a poner gracia en nosotros, bendición, sabiduría. Fíjense que muchas veces no identificamos los dones que tenemos, o muchas veces sí, pero lo más importante es que haya gracia de Dios en tu vida. Gracia de Dios en tu vida. Sirve con la gracia de Dios que te ha dado. Empieza a que la gente te importe, la verdad, ¿no? Cuando la gente te importa, ya estás sirviendo. Y eso es importante. Haz que la gente te importe. Sabes que cuando estás en esos tiempos de oración, dile, Señor, yo quiero que la gente me importe. Yo quiero amar a la gente. Yo sé que hay gente que me cuesta amar. Yo sé que hay gente que a veces me cae gordo, Señor, ¿no? Pero te pido, Dios, te pido, Señor, que puedas poner eso en mí. Que puedas poner eso de que me importe la gente. Que yo pueda, Dios mío, ser de bendición para la gente que está en mi entorno. Entonces eso significa la mesa. La mesa es
representa comunión y servicio. Comunión y servicio. Necesitamos tener las manos sucias, iglesia. La iglesia que Dios va a equipar, que Dios va a empoderar y que crece, es la iglesia que tiene el overol sucio, que tiene las manos sucias. No sé cuántos dicen amén a eso. Y más que nosotros estamos acá creciendo recién, como iglesia nuevita, hay un llamado a que nosotros podamos servir. Hay un llamado a que nosotros podamos servirnos, edificarnos con lo que el Señor ha puesto, Y yo doy muchas gracias a mis hermanas, a mis hermanos que traen cositas ricas para que podamos compartir. Yo creo que eso es servicio también, porque muchas veces creemos que el servicio es estar aquí adelante, pero muchas veces el servicio está tras bambalinas, ¿no? Está detrás del telón. Muchas cosas que suceden son porque están detrás del telón. Y hay gente que sirve detrás del telón y que son una enorme bendición para nosotros. El tercer elemento para una construcción, para generar y desarrollar una habitación permanente, es la silla. Ya tenemos la cama, que representa el descanso, el reposo de Dios. Ya tenemos la mesa, que representa la comunión, el servicio. Y ahora tenemos la silla. Y la silla representa el control, representa el gobierno. Representa quién está sentado en esa silla, en el trono de tu corazón. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Quién o qué cosa está sentada en el trono de tu corazón? Fíjense que Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Entonces la palabra de Dios dice: no se preocupen tanto por las cosas que no trascienden. No se preocupen tanto por las cosas que son temporales, por las cosas que son pasajeras. Primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Más clarito que el agua, ¿no? Entonces, cuando tú te preocupas de las cosas del reino, Dios se va a preocupar de los otros. Cuando tú te preocupas de las cosas del reino, Dios se va a empezar a preocupar de lo otro. Dios se va a empezar a preocupar de lo que... no a preocupar, Dios no se preocupa. Dios se va a empezar a ocupar de lo que tú necesitas. Dios no se preocupa, se ocupa. ¿Sí? Cuando Dios comienza a estar primero en la lista de tus prioridades, es el mismo Señor quien comienza a ordenar todo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, en tus relaciones. Dios comienza a ordenar la casa. Cuando nosotros establecemos prioridades saludables, cuando nosotros comenzamos a establecer prioridades en donde Dios está en el primer lugar, entonces Dios comienza a ordenar la casa. Y fíjense que generalmente involucramos a Dios con las cosas de la iglesia. Pero Dios no es solamente el tema de la iglesia, ¿no? Porque creo que eso no debe ser así. Es decir, Dios está en todas las áreas de nuestra vida. Dios tiene que involucrarse en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la iglesia. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, no se trata solamente de venir a la iglesia los días sábados. No se trata solamente de eso. Se trata de involucrar a Dios en todos los aspectos de tu vida. Involucra a Dios en todos los aspectos de tu vida. Dios no se va a involucrar en tu vida y en algunos aspectos de tu vida si tú no le das el permiso. Dios no lo va a hacer. Entonces, generalmente involucramos a Dios en estas cosas de iglesia, pero Dios debe estar involucrado en todo.
en tus finanzas, en tu familia, en tu matrimonio, en tus problemas, en tus debilidades, en tus victorias, en tus pasatiempos. En todo tiene que estar involucrado el Señor. ¿Se fijan? Entonces es distinto. Es distinto cuando nosotros entendemos que las cosas de Dios tienen que ver única y exclusivamente con la iglesia. No están única y exclusivamente arraigadas a la iglesia. Porque díganme o no que es importante que Dios esté en nuestra familia. Y esto pareciera ser muy fácil entenderlo, pero hay muchas personas que creen que lo de Dios está únicamente acá en la iglesia y se despreocupan de la familia, se despreocupan del matrimonio, se despreocupan de sus hijos, se despreocupan de su trabajo, se despreocupan de tantas cosas porque le restan menos importancia, porque dicen, no, si Dios está en la iglesia, pero en las otras cosas Dios no está. Eso es muy de Dios. Todo lo que está involucrado con tu vida es muy espiritual, incluso el descanso, incluso el reposo, incluso en la cama. ¿Se fijan? Entonces, necesitamos involucrar a Dios en todo, en toda nuestra lista de prioridades, ¿no? Capaz que sería bueno hasta hacer una lista, ¿no? Mi lista de mis prioridades. Sería bueno. Y el cuarto elemento es la lámpara. El cuarto elemento es la lámpara. Ya tenemos la cama, ya tenemos la mesa, ya tenemos la silla, que es el control, que es el gobierno. Y el cuarto es la lámpara. ¿Qué representa la lámpara según Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La mejor forma de conocer a Dios es conociendo la vida de Jesús. Y lo que tenemos acerca de la vida de Jesús está en la Escritura. La mejor forma que tenemos de conocer a Dios es por medio de su palabra. Es por medio de Jesús y por lo tanto por medio de su palabra. Entonces, inevitablemente debemos conocer la Escritura para poder conocer a Jesús. Fíjense que acá hay un desafío enorme, porque cada vez que yo le digo a Dios, quiero conocerte más, Dios me lo va a recordar en la semana. Y me va a decir, este realmente es tu deseo de cuánto me quieres conocer a mí, lo que tú haces en la semana. Tú me lo dices el sábado, lleno de gozo, lleno de emociones, porque la palabra me tocó, porque una canción me tocó, pero cuando realmente sabes que quieres conocer a Jesús, es en medio de tu semana. Entonces, la pienso bien para decirle al Señor, Señor, quiero conocerte, Jesús, quiero conocerte, porque de verdad que queremos conocerlo, porque Dios te va a decir, todo este tiempo que ocupaste en mí en la semana, ese es el deseo de tu corazón. Ese es el deseo que tú tienes de conocerme. No es más ni menos, gente. No es más ni menos. Es eso. Es eso. Entonces nosotros le podemos decir palabras lindas al Señor. Pero la verdadera adoración, los verdaderos adoradores, invierten tiempo en el Señor, invierten esfuerzo en Dios. ¿Se fijan? Entonces la adoración está relacionada con el tiempo, con el esfuerzo. Entonces cuando comenzamos a profundizar en su palabra, cuando empieza a crecer en nosotros un deseo de querer comer Biblia,
con un espíritu correcto, empezamos a conocer a Dios. Y llega un momento en que la palabra cobra vida en nosotros. Hay un momento en que la palabra cobra sentido en nuestra vida. Tenemos tantos deseos de conocer a Jesús que la palabra empieza a cobrar sentido en nuestras vidas. Y la palabra empieza a leer nuestras vidas. Nosotros leemos la palabra, pero en un momento la palabra empieza a leer nuestras vidas. Y ahí es tremendo, y ahí tú te das cuenta que la palabra tiene vida y nos lee a nosotros. Y cuando nosotros leemos que el pueblo de Israel fue infiel, nosotros nos damos cuenta que ese pueblo de Israel espiritual somos nosotros. ¿No? Entonces la palabra es necesaria. La palabra tiene que ser parte de nuestro alimento espiritual. Tiene que llegar un momento en que la palabra cobre vida y nos transforme. Tiene que llegar un momento de nuestras vidas en que la Biblia cobre sentido y nos comience a leer. Y cada vez que nosotros tomamos una decisión, se nos venga palabra en nuestra mente, se nos venga palabra en nuestro corazón, y nosotros, a partir de lo que sabemos de la palabra, de lo que entendemos y de lo que Dios nos ha hablado también, nosotros también podamos tomar decisiones mejores y mayores. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor. Fíjense que una de las cosas que a mí me marcó de esta palabra de la mujer sunamita es que la mujer sunamita ya no quería solamente visitas. Ya no quería visitas de parte de Dios. Ya no quería solamente un sábado que me toque al Señor. ¿Se han fijado que cuando te toca el Señor en un culto, eso a algunas personas les puede servir hasta todo un semestre, ¿no? Ya con esto me conforme, con esta visita ya para mí me sobra y me basta. Pero ¿saben qué? La sunamita tenía un deseo en su corazón, y ese deseo en su corazón es que ya no quería que fueran solamente visitas, sino que quería que Eliseo tuviera una habitación, que la presencia de Dios tuviera una habitación. Escúchame bien, iglesia, la presencia de Dios no se va a quedar en tu vida al menos que comiences a construir un hogar. La presencia de Dios no se va a quedar en tu vida. La presencia de Dios no se va a quedar acá contigo, al menos que decidas construir un hogar permanente. Y estoy hablando de que porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor está con nosotros. Está, ¿cierto? Cuando le entregamos nuestra vida al Señor. ¿Se fijan? Pero cuando nosotros comenzamos a construir una habitación permanente, nosotros no la construimos en Gilgal. No se puede construir una habitación en Gilgal. La habitación permanente se construye cuando tú sales de Gilgal. Cuando tú sales de Gilgal. Entonces la presencia de Dios en tu vida te exigirá un costo. Inevitablemente te exigirá un costo. Pero cuando decides tener un hogar permanente, para la presencia de Dios las cosas comienzan a suceder. Por fin comienzas a ver las primeras victorias, las primeras batallas ganadas. Por fin lo que habías luchado por tanto tiempo, las cosas comienzan a tener sentido y comienzas a vencer en cosas que antes no podías vencer. Yo no sé a cuántos le ha pasado, ¿no? Hay cosas que tú no podías vencer, pero cuando tú decides hacer una habitación en tu vida, las cosas comienzan a suceder y todo comienza a tener sentido. No se puede construir una habitación en Gilgal. La habitación se construye fuera de Gilgal, iglesia.
Entonces una cosa es que tú le entregues tu vida al Señor y otra cosa es que Dios comience a moverse en medio de tu vida. No es lo mismo, iglesia. No es lo mismo tener a Jesús en tu corazón y que la presencia misma de Dios comienza a quedarse en tu vida y comienza a moverse y se comienza a notar. Los tiempos de sequedad, de inseguridad, de rencor y de falta de perdón comienzan a desaparecer. Esas debilidades que tú nunca pudiste vencer, Dios comienza a empoderarte. Y esa palabra que está en el Nuevo Testamento se comienza a hacer realidad. Hay un celular atrás. Comienza a hacerse realidad. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Por qué la Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio y nosotros no podemos con cosas? Y nosotros no tenemos dominio propio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que nos ha dado espíritu de poder? Poder, en el griego, explosión, dunamis, explosión, pero una explosión que construye, no que destruye. Eso es dunamis, una explosión que construye, no que destruye. Y nosotros vemos que no hay poder en nuestras vidas. ¿Por qué vemos a cristianos sin poder? Si la Biblia dice que el Señor nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Que porque no hemos salido de Gilgal y porque no hemos empezado a construir una habitación permanente. Fíjense que cuando tú comienzas a construir una habitación permanente, esto es natural, esto se da de manera natural. No es que haya otro secreto, no es que haya otro ingrediente en esto. Es que la ecuación de Dios es así. La ecuación de Dios es así. Las debilidades son controladas. Las puertas que tú no puedes abrir, Dios las comienza a abrir. Dios comienza a abrir caminos donde no lo hay. La presencia de Dios comienza a respaldarte de una manera sobrenatural. Y es en el ambiente sobrenatural en donde Dios comienza a hacer las cosas que tú no puedes hacer. Es en el ambiente sobrenatural en donde Dios comienza a hacer lo que tú no puedes hacer. ¿Les parece si oramos, iglesia? Allí en tu asiento,